Señor, buenos días. Gracias Dios por esta bella mañana. Gracias Señor por permitirnos como grupo escuchar estos consejos que vienen directamente de ti. Y gracias porque en el tema de hoy, dirigido desde tu presencia, nos das las pautas para hablar acerca de cómo criar a los hijos. Yo te doy gracias Señor porque tú eres el mejor Padre y a través de ti aprendemos esas pautas. Yo te doy gracias, Señor, porque no todos nacemos con un manual, mejor dicho, ninguno nacemos con un manual de instrucciones. Y vienes tú a través de tu palabra y nos dices, sí les tengo un manual especial para ustedes, para que sepan llevar la vida y para que sepan guiar a sus hijos y guiar a las personas de su alrededor. Y a través de tu palabra agradecemos porque paso a paso empezamos a explorar tu palabra y empezamos a entender de muchos temas, de muchas historias, de muchos recursos, de muchas ideas y mucha creatividad que tuviste al inspirar a cada uno de los que escribió la Biblia. Gracias Dios porque pensaste en nuestros hijos. Gracias porque no dejaste como que a la deriva el tema de los hijos, y gracias porque tú eres un Padre excelente que nos llenas de fe y esperanza para lograr ser unos muy buenos padres. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos? Yo nunca olvidaré el primer momento en que tuve en mis brazos a mi hijo, en que lo vi por primera vez, en que a pesar del dolor que estaba pasando en ese momento por una cesárea, supiera que mi hijo iba a llenar cada rincón de mi vida. Y sé que la experiencia de un papá hombre es algo similar, es un orgullo, es una emoción, ansiedad, y finalmente es porque sabemos que viene una responsabilidad grande, pero llena de una nobleza y una ingenuidad muy linda de parte de los niños, y que finalmente estamos convertidos en papá y en mamá. Los papás, especialmente los primerizos, a menudo tenemos esos sentimientos de anticipación, de miedo. Nos preguntamos si estamos listos, nos preocupamos de que algo vaya a suceder y que no sepamos qué hacer. Tenemos temor de cometer errores, que nuestros hijos se vean afectados de una manera irreparable. Así que buscamos siempre recursos para ayudarnos. Buscamos a nuestros papás para obtener un poco de sabiduría. Les preguntamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a los médicos cuando los llevamos al médico. Y otros padres, cuando empiezan a conocer de Dios, pues consultamos en la Biblia, que está llena de consejos de crianza. En la Biblia, pues finalmente no fue escrita principalmente como una guía para criar a los hijos, más sin embargo, pues sí tiene mucho sobre el tema. A través de proverbios, de historias, nos revela mucho acerca de lo que significa criar de una gran manera a los hijos. Se demuestra mucho a través de ejemplos narrativos de papás criando a sus hijos en buenas y en otras no tan buenas maneras. Algunos de esos malos ejemplos llevan a la gente a pensar siempre que pues la Biblia no tiene mucho que decir en cuanto al tema sobre crianza y tienden a desacreditarlo. Pero realmente yo creo que las ilustraciones de esa mala crianza, de esos hijos en la Biblia, está destinada a algo, y es a mostrarnos lo que realmente no se debe hacer, como la mayoría de los malos ejemplos pretenden hacer. Y una de esas historias bíblicas que es muy conocida, que es muy controvertida, de papás e hijos, es la de Abraham e Isaac. Abraham había esperado literalmente 100 años para que Isaac llegara. Él amaba a Isaac y lo valoraba por encima de casi todo lo demás.
Y Abraham sabía que el nacimiento de Isaac fue un regalo de Dios. Y para todos nosotros, el nacimiento de nuestros hijos debe representar eso, un regalo de Dios. Pero luego Dios le dice a Abraham que llevara a Isaac a una montaña y que lo sacrificara como ofrenda. Yo trato de imaginarme esa escena, Abraham respondiendo como que, ¿qué? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios? O sea, si a mí Dios me llega a decir que sacrifique a mi hijo, realmente no sabría qué responder. Creo que rompería en llanto, creo que me asustaría mucho, creo que quisiera esconderme junto con mi hijo en un lugar donde Dios no pudiera encontrarme. No obstante, Abraham tenía fe en la bondad y provisión de Dios y su confianza era tanta y por eso es llamado el padre de la fe, que emprendió el viaje con su hijo. La fe de Abraham era bien fundada. Dios detuvo a Abraham de seguir adelante con el sacrificio de este hijo. Y es importante reconocer que el punto principal de esta historia tiene menos que ver con lo que estamos hablando de las pautas de crianza de los hijos y tiene más que ver con una prueba de fe de Abraham. La Biblia nunca la verás abogando por lastimar a los hijos. El hecho de que Isaac en realidad nunca fue lastimado, además de las muchas otras partes en las cuales la Biblia condena el sacrificio de niños, realmente Dios no apoya el maltrato infantil. Pero la Biblia no ofrece solo ejemplos de cómo ser padres a través de historias, también da consejos directos sobre la crianza. Y realmente en ese asesoramiento de Dios nos encontramos con el estándar ideal de ser padres según la voluntad de Él. Una y otra vez la Biblia nos va a insistir a los padres a hacer 3 cosas: atesorar a nuestros hijos, a enseñarlos y corregirlos y ser modelos para ellos de cómo sobrevivir, de cómo llevar la vida. Entonces, primero, atesorar a nuestros hijos. El Salmo 127:3 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Los niños son ante todo una recompensa, una bendición. Es fácil ver a nuestros hijos como bendiciones cuando son pequeños, pero la Biblia dice que a medida que crecen y más allá de esa fase adorable, debemos seguir atesorándolos aún y cuando no es tan fácil. Atesorar a nuestros hijos significa que no debemos ser padres con crueldad, sobrecorrección o disciplina excesiva o dura. Tal tratamiento puede causar a nuestros hijos que se vuelvan amargados, resentidos. Colosenses 3:21 nos dice y nos alienta: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Como padres, es nuestro trabajo asegurarnos de que nuestros hijos se sientan apoyados y amados. Mi esposo y yo hemos criado a nuestro hijo en los últimos 19 años y han habido altibajos y hemos cometido un montón de errores, pero nunca falla. Siempre que tenemos un día así particularmente difícil como papás, recordamos una historia tierna o dulce sobre el hijo que tenemos. Y nos deja con sonrisas y con sentimientos de agradecimiento por tener a un gran hijo. Tal como dice la Biblia, nuestros niños son una bendición para nosotros y así debemos atesorarlos en todo momento y en todas sus edades. Debemos tener en cuenta que a pesar de amarlos tanto, Dios nos pide que los enseñemos, que los corrijamos. Sin embargo, esto no implica que la Biblia no nos aliente a los padres a enseñar y a corregir a nuestros hijos. Después de ese resumen de la ley de Dios dada a los israelitas en Deuteronomio 6:7, donde instruye las palabras de Dios, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los padres estamos para impartir conocimientos, para honrar a nuestros hijos. Esto debería ser la base de nuestras enseñanzas para ellos. Proverbios 22:6
nos explica la importancia de esto. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Queremos inculcar en nuestros hijos un sentido de vida honrada que los lleve hasta la edad adulta. Para hacer esto, los padres somos animados a enseñarlos, a corregirlos a través de una disciplina cuidadosa y suave. La Escritura no dice que Dios disciplina a sus hijos, es decir, a los que creemos en Él. Nos dice, que Él lo hace y lo hace con amor. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los padres debemos seguir ese ejemplo establecido por Dios, por el Padre, ya que la disciplina da a los hijos un sentido de consistencia, una guía para el comportamiento correcto. Pero es imposible exagerar la importancia de asegurarnos que disciplinamos a nuestros hijos desde un lugar de amor y nunca por ira. Disciplina a tu hijo para mejorar su calidad de vida a lo largo de toda tu vida, no para ventilar nuestras emociones. Hay un autor, Chet Ingram, dice algo importante: si un niño no puede aprender a obedecer a un padre que es visible, él nunca aprenderá a obedecer a un Dios que no lo es. Enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios debe ser una prioridad para todos los papás. Mi mayor deseo para mi hijo es que él aprenda la voluntad de Dios para su vida. En mi propia vida he descubierto que la sabiduría de Dios sobrepasa la mía. Cuando he tratado de seguir mi camino y cuando lo he tratado de seguir sin Él, ha sido sin sentido. Pero cuando he seguido su camino, para mí, he sentido su presencia, incluso en tiempos difíciles, y espero que mi hijo encuentre el mismo confort, el mismo amor, el mismo propósito en la relación con Dios. Y modela una vida honrada para tus hijos. Finalmente, la Biblia siempre nos alienta como papás a modelar para nuestros hijos todo lo que les enseñamos. Esencialmente, como dice unas palabras conocidas, tenemos que practicar lo que predicamos. El libro de Tito explica lo que los padres que amamos a Dios debemos hacer. Con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Si no actuamos de la manera en la que queremos que nuestros hijos actúen, nuestras palabras realmente serán inútiles. Los niños se convertirán en lo que ven, así que debemos demostrarles en qué queremos que se conviertan. Si quieres que tu hijo viva una vida de acuerdo a ciertas normas, tú debes hacerla primero. He visto de primera mano en mi familia, mi padre me modeló un buen comportamiento, me trataba con amor y me sigue tratando con amor, con respeto, aún en sus momentos que tiene él en su mente, el cariño de él, pero a su vez también el carácter en sus enseñanzas. Así que con ese ejemplo también yo aprendí de cómo debía tratar a mi hijo. Y aunque mi padre muchas veces también tenía un temperamento fuerte, no era un temperamento agresivo en contra mía. Y eso me enseñó a mí a desarrollar, tener temperamento, pero no ser agresiva. Y ahora que soy mamá, veo comportamientos en mi hijo que definitivamente los ha aprendido de mí. Veo cómo mi hijo tiende a ser un hombre caballeroso, un hombre que quiere respetar todo, que quiere agradecer todo, un hombre que quiere hacer sentir bien a las personas que tiene a su alrededor y lo logra. Un hombre caballeroso que también tiene una chispa de alegría que viene de su padre, y eso me hace sentir bien, porque digo, de una u otra manera lo que nosotros somos viene reflejado en mi hijo. Sí, no niego, en momentos soy explosiva, pero tiene que ser algo muy grave para explotar, y veo que mi hijo también lo maneja así. Tiene que ser algo muy grave para que él tenga que explotar.
Y no con eso quiere decir que somos hirientes con los que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, la verdad este tema es muy importante, está un poquito largo, pero realmente nos falta una parte y es la gracia y el perdón. Aunque Dios nos ha dado las pautas y la sabiduría sobre crianza, pues todos fallamos. A veces mientras lo vivimos, sentimos ansiedad, nos cuestionamos, nos lamentamos, pero en el momento oportuno tomamos ese calor y entendemos que no somos perfectos, pero también por suerte, por éxito, por amor de Dios tenemos una herramienta poderosa en nuestro bolsillo y es la gracia de Él. Aunque fallamos, aunque pecamos, sabemos que somos amados por Él y nos aferramos realmente a esta verdad. Cuando perdemos la compostura o olvidamos esos compromisos que hemos aceptado frente a Dios, nos damos cuenta que Dios busca extender siempre esa gracia sobre nosotros, hacia nuestros hijos, y es la misma gracia que debemos extender nosotros cuando nos fallan. Deja tu manera de crear a tus hijos frente a Dios, que te llene de esa gracia, de ese amor, de ese perdón, y atesora enseñanzas y modela una vida honrada para tus hijos. Creo que con esto intenté decir todo en resumen, que lo más importante no es cómo lo castigas, sino cómo tú lo guías para que a través de cada obstáculo que se le presente a nuestros hijos puedan ir saliendo adelante con las enseñanzas que les hemos brindado. No le dejes todo a los maestros. Ellos no pueden hacer todo lo que en el transcurso de los días tú puedes ir guiando. Un abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que esta reflexión sea útil para ti, papá, para ti, mamá. Y agradece a Dios por el hijo que tienes o por la hija que tienes o por los hijos que tienes.